no solo posible, sino deseable. Es decir, que las grandes conquistas de la democracia son las conquistas de los derechos. Los avances sociales, los avances de la libertad son fruto de la instauración de derechos. Las mejoras de un país no deben ser fruto de las dádivas, de las prebendas, de las concesiones, no, sino de la instauración de derechos que sean exigibles. Y las constituciones nacieron para dos cosas: para limitar el poder, controlar el poder, que siempre es muy necesario, y dos, para recoger los derechos de los ciudadanos. Ese es el origen de las constituciones. Y todo el constitucionalismo más avanzado supone la consagración cada vez de más derechos. Con respecto a su función o a su rol como observador, con respecto a la situación en Venezuela, ha sido muy criticado por los opositores y por parte de la comunidad venezolana en España. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Sí, soy consciente de las críticas, porque todas las tareas difíciles, todas las tareas que suponen intentar la paz, cuando hay muchos que quieren la confrontación, suele recibir críticas de los más radicales, muy duras. Pero bueno, Jorge Luis Borges decía que era de hombres honestos optar por las causas perdidas, ¿no? Y a veces tengo esa sensación. Tengo la sensación de que hay mucha gente empeñada en que la paz sea una causa perdida para Venezuela, la paz y la convivencia. Y desde mi convicción ideológica y conocimiento de Venezuela, que en los 3 últimos años he estado allí intensamente, nunca podemos tirar la toalla intentando la paz y evitando una confrontación. Jamás. Para ello, creo que cuando un país pasa dificultades, la respuesta de países hermanos o de la comunidad democrática internacional no son las sanciones, el aislamiento, no. La salida es el acercamiento para un diálogo exigente, pero un diálogo político. Pero le diré, existe el riesgo de que si la reacción de muchos gobiernos hacia Venezuela sigue siendo la presión, hasta un bloqueo económico que tienen superior al que ha tenido Cuba, tendremos el riesgo de una catástrofe. Incluso avalando un electoral que fue muy cuestionado como el último. Me sorprende porque claro, los que han cuestionado ese proceso electoral fueron invitados a ir a Venezuela a hacer la observación electoral. Y sin embargo, los que fuimos y hemos podido constatar, a mí me acompañaron 2 líderes europeos, expresidente del Senado francés y un excomisario europeo, comprobamos lo que sucedía allí, ¿no? Y hombre, resulta difícil imaginar que haya un fraude cuando un gobierno reconoce que la participación fue del 48%. Porque cuando hay fraudes masivos y gobiernos autoritarios establecen siempre participación 90%. Sabiendo además que la parte mayoritaria de la oposición había dicho no voy a las elecciones. La pregunta es, yo he estado 33 veces en Caracas en estos 3 años y 10 en República Dominicana negociando. O sea, que conozco muy bien todo el proceso y la dinámica. La pregunta es, ¿en algún momento la oposición lanzó un candidato unido de toda la oposición? ¿A que no? Yo siempre lo dejo ahí como reflexión, porque en el año 2015, con las mismas reglas electorales, en diciembre del 2015, la oposición ganó las elecciones por 2 millones de votos. Yo estaba allí ya de observador. Y en ese momento sí valían. Pero claro, como eran legislativas, no había que elegir un candidato único a presidente. Lo traigo un poco a la realidad argentina. Gobernador, ayer participó junto a Rodríguez Zapatero de un encuentro en donde hubo dirigentes de un espacio progresista, para denominarlo de alguna manera, y creo que se identifica de esa manera. ¿Se está construyendo en Argentina un espacio pensando en las elecciones del año que viene? Yo creo que ese espacio siempre estuvo presente en la Argentina,
Lo que ocurre que en el 2015, cuando se produce esa polarización tan fuerte entre Cambiemos y el kirchnerismo, es como que se licúan, pierde visibilidad el resto de las fuerzas políticas alternativas. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de recuperar ese espacio, de volver a darle visibilidad. Creemos que hay dirigentes valiosos en distintas hoy organizaciones políticas que coincidimos en una mirada común sobre la realidad y sobre el futuro, y porque creemos que el diálogo político en Argentina está muy empobrecido si solamente queda entre el kirchnerismo y Cambiemos, si solamente hablamos de coyuntura, si solamente hablamos del Fondo Monetario, de ajuste de tasa del dólar, y nos estamos perdiendo un debate mucho más profundo sobre el futuro de la Argentina, sobre los derechos, como decía Rodríguez Zapatero, si no hablamos sobre la economía regional, las economías regionales, sobre el federalismo. Creemos que hay que incorporar otra agenda y que la gente está necesitando otra agenda. Cuando surgió casi imprevistamente este debate sobre el aborto, que nadie lo tenía en su registro, nos sorprendió a todos. ¿Por qué? Más allá de la posición que cada uno pueda tener, nos sorprendió por la masividad con que el tema se instaló en la opinión pública, en los jóvenes, en los artistas, en los periodistas, en la sociedad civil en su conjunto. ¿Esto qué está diciendo? Que la gente quiere otros debates, tiene otras preocupaciones más allá de la coyuntura. Y bueno, creo que es nuestra tarea poder poner ese debate en la arena política y también ofrecer alternativas políticas y alternativas de construcción hacia adelante, de futuro para la Argentina. Rodríguez Zapatero, ¿qué visión tiene del gobierno argentino? Dicen que se le fue uno de los principales socios a Mauricio Macri con la salida de Mariano Rajoy en la presidencia de España. La verdad es que siempre procuro ser respetuoso con los gobiernos de otros países que no sean el mío y evitar juicios de valor. Yo no me gusta nada el injerencismo que se practica con Venezuela, donde todo el mundo opina de Venezuela, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que ha pasado, lo que tiene el gobierno, que es los derechos humanos. Conozco tanta gente que habla de Venezuela que nunca ha estado en Venezuela, que me sorprende, ¿no? Y por tanto yo no voy a hacer una valoración sobre el gobierno de Macri, hago una valoración sobre el Partido Socialista y sobre lo que deseo firmemente, y es que el Partido Socialista, las políticas socialdemócratas, ganen espacio. O sea, el futuro de Argentina sería un futuro de estabilidad, de derechos y de cohesión social si el Partido Socialista liderara el proyecto de los próximos años y que gobiernen las leyes y no los hombres. Gobiernen las leyes y los hombres. Ese es el ideal, el gran ideal democrático, el ideal republicano. Y por tanto eso es lo que da fortaleza a un país y respeto en el mundo a un país. A las 6 de la tarde, Teatro Príncipe de Asturias, gobernador, la presencia de Rodríguez Zapatero junto a usted, ¿no? Sí, vamos a tener un diálogo sobre reforma, pero atrás del tema de la reforma, en realidad vamos, seguramente más José Luis que yo, vamos a hacer una semblanza, trazar alguna mirada sobre la realidad social, la realidad política, sobre el mundo que estamos viviendo y que tiene tanto impacto hoy sobre todos los países, ¿no? En una globalización que es parte de la realidad sobre la que tenemos que reflexionar. Muchísimas gracias por la invitación, por habernos esperado. Tengo que decir algo, si me permite, ¿no? Sí. Sí, me puede decir que estoy en la ciudad de Rosario, que es la ciudad de Dios para mí, porque soy un gran admirador de Messi. En fin, desde que fui invitado a venir a Rosario no he podido dejar de pensarle. Tengo gran admiración, he podido hablar con él más de una vez, es un deportista fuera de serie y tenía que decirlo a él, a su familia. Desde aquí un fuertísimo abrazo y que ayer disfruté con el gol, que fue un gol espectacular como para el balón, y que tenga todo el éxito del mundo porque le tengo un gran cariño.